Si no tienes cuidado y te sales de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en los backrooms, donde no hay nada más que el olor a alfombra húmeda, la locura del amarillo monocromático y el interminable zumbido de las luces fluorescentes y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas segmentadas de manera aleatoria en las que puedes quedar atrapado. Dios te libre si escuchas algo deambulando por ahí, porque puedes estar seguro de que ya te escucho. El 12 de mayo de 2019, en el tablón paranormal de 4chan, un usuario anónimo pedía a otros que compartieran imágenes inquietantes, entre comillas, que se sintieran mal. Allí aparecería la primera imagen referente a The Backrooms, una fotografía de una gran habitación alfombrada, con paredes amarillas. Debajo de ella, otro usuario anónimo comentó la que sería la primera descripción sobre The Backrooms. Ya sabes cuál es. A partir de ahí, los usuarios se han encargado de dar forma y vida a esta leyenda o creepypasta, por lo cual estamos hablando de una comunidad que ha ido agregando descripciones, niveles y criaturas. Pero, ¿qué son los backrooms? Primero tenemos que saber qué es un espacio liminal. Los espacios liminales son una estética de internet que retrata lugares vacíos o abandonados que parecen inquietantes, desolados y surrealistas. Los espacios liminales pueden ser lugares de transición, como pasillos o áreas de descanso, pero también lugares con un atractivo nostálgico como parques infantiles y casas vacías. Las imágenes del espacio liminal a menudo representan la sensación de intermedio, capturando lugares de transición como escaleras, caminos, pasillos u hoteles inquietantemente desprovistos de personas. Las imágenes pueden transmitir estados de ánimo de inquietud, surrealismo, nostalgia o tristeza y provocar respuestas tanto de comodidad como de inquietud. The backrooms, o en español habitaciones traseras o cuartos traseros, hacen referencia a un conjunto de dimensiones o planos externos a la realidad, los cuales están llenos de estructuras repetitivas o monotemáticas, usualmente de apariencia antropogénica, que quiere decir que es algo hecho por humanos, que aparentan extenderse sin fin. Algunos lo ven como una realidad separada de la nuestra, que existe en un espacio-tiempo distinto, zonas las cuales tienen aspectos liminales, pero con características propias del mundo en el que vivimos, hablando así de que estos lugares serían fallas en lo que sería la simulación donde vivimos. ¿Cómo entrar? El acceso a los backrooms ocurre por la interacción de la persona con la materia anómala o corrupta de lo que sería la falla. Por ejemplo, atravesar intencional o accidentalmente una pared o suelo supuestamente sólido como si no estuviera ahí, o interactuar con una puerta extraña o situada donde no debería estar, puede provocar el acceso a los backrooms. No existe un método garantizado para lograr esto, ya que ocurre de manera aleatoria y sin consistencia. Una forma de encontrar una entrada, o también llamadas front rooms, aunque es raro encontrarlas, las características de esta entrada pueden ser paredes que tienen un tono más oscuro de lo normal o que no parecen proyectar una sombra, puertas que no existían anteriormente y que parecen estar fuera de lugar, zonas que dan una sensación de malestar, donde uno se siente extrañamente nervioso. También puedes caer por casualidad en ellos o haciendo no clip, que significa viajar tan rápido como para atravesar un objeto sólido como una pared, obviamente haciéndolo en zonas donde se encuentran las fallas y así puedas acceder. Aunque es una de las formas más comunes de entrar y salir de los backrooms, no es del todo segura, ya que puede transportarte a niveles peligrosos o al vacío mismo. Algunas personas también creen que se puede acceder a través de los sueños. ¿Qué pasa al entrar a los backrooms? Los backrooms son clasificados en niveles. Comúnmente, una vez que entres, te encontrarás en el nivel 0, o también llamado el lobby. El nivel 0 es un espacio no lineal aparentemente infinito. Todas las habitaciones en este nivel parecen uniformes y comparten características superficiales como papel tapiz amarillento, alfombras húmedas, marcos de puertas, enchufes eléctricos e iluminación fluorescente. La iluminación fluorescente que está presente en el nivel 0 suma a una frecuencia constante. Este lugar se altera drásticamente. Es posible caminar en línea recta
y volver al punto de partida, o terminar en un conjunto de habitaciones completamente diferentes a las que se atravesaron anteriormente. Debido a esto y a la similitud visual entre cada habitación, la navegación consistente ha resultado ser extremadamente difícil en este nivel. Dentro del nivel 0 o lobby hay una cantidad bastante baja de entidades, pero aún así es posible encontrarlas. A partir de este nivel puedes acceder a los demás de múltiples formas. Dentro de los backrooms los niveles son prácticamente ilimitados, aunque canónicamente existen 9 niveles principales. Las habitaciones tienen temáticas diferentes y muy variadas. Una de mis favoritas es el nivel -33.1, o mejor conocido también como las Pool Rooms. Un amplio complejo de habitaciones y pasillos interconectados, ligeramente sumergidos en agua ondulada y tibia, construido en su mayoría por baldosas blancas de alberca. Cada zona en este nivel varía mucho en tamaño y estructura, desde piscinas y pasillos uniformes hasta zonas más abiertas y de formas anormales. La fascinación sobre los backrooms va más allá de una leyenda urbana. La comunidad se ha encargado de crear un mundo con características y clasificaciones ilimitadas, pero creo que en sí la esencia es esa sensación que te provoca de encontrarte de repente en un mundo extrañamente familiar al tuyo, pero sabes que no estás en la realidad. ¿O si lo estás? Tal vez sea un sueño colectivo donde sientes el miedo de no saber dónde estás ni saber si estás solo o no. O puede que estos espacios sean la representación de tu propio estado mental y explorarlos es explorarte a ti mismo. Después de todo, ¿qué hay más misterioso que el humano mismo? Tal vez estás dormido, tal vez esto no es real. Despierta, despierta, no es real, no es real, despierta, despierta.